Jehová nos ha preparado, Vida y Ministerio Cristiano. Es un formato novedoso, sobre todo está bien pensado, pues el alimento que se nos va a transmitir mediante él es mucho más provechoso, es más claro, es más entendible. Y bueno, digamos que es una fecha especial porque es nuestra primera reunión de Vida y Ministerio Cristiano. Entonces queremos invitarlos a todos a prestar mucha atención. ¿Qué vamos a aprender durante el programa de hoy? Bueno, lo primero que vamos a aprender o vamos a ver es los tesoros de la Biblia. En él iniciaremos mediante un discurso donde se nos enseñará la importancia de reconocer de que ser cristiano implica esfuerzo de parte de todos nosotros. También en la sesión busquemos tesoros como perlas escondidas, busquemos las perlas escondidas de la Biblia. Estaremos respondiendo a preguntas tan interesantes como, por ejemplo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer a fin de prepararnos para las dificultades futuras? Estaremos aprendiendo en ello. Luego, en la sesión Seamos Mejores Maestros, se nos enseñará o se nos recordará la importancia de que nosotros preparemos el terreno cada vez que le prediquemos a las personas. De esa manera podemos prepararle su corazón para recibir las buenas nuevas y estimularlo a que puedan aprender de la Biblia. Luego en la sesión Nuestra Vida Cristiana, hoy estaremos escuchando un análisis en el cual se nos recuerda el honor que tenemos de cuidar de nuestros lugares de adoración. También cómo podemos nosotros participar de lleno en la construcción y también en el mantenimiento general de estos maravillosos lugares en el que nosotros adoramos a Jehová. Por último, en el estudio bíblico de la congregación, hoy aprenderemos la importante historia de Ana, la importancia que tiene el que, a pesar de los problemas, ella siempre estuvo dispuesta a buscar la ayuda de Jehová. ¿Cómo esa experiencia de esta mujer nos ayuda a nosotros a afrontar las dificultades teniendo fe en Jehová? Bueno, eso es lo que aprenderemos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra primera sesión. Sirvamos a Dios implica esfuerzo. Esta está a cargo de nuestro hermano Uriel Pacheco. Siempre que logramos algo con los méritos o con el esfuerzo propio, lo valoramos, más que cuando es algo muy sencillo o práctico. Precisamente el caso de que vamos a tener esta noche de Ezequías nos muestra claramente cómo él, al esforzarse a servirle a Jehová, ese esfuerzo fue recompensado de parte de Dios. Y vamos a ver cómo nosotros también podemos recibir esa bendición. Él a los 25 años llegó a ser rey del pueblo de Jehová. Y como muy joven, duró 29 años sirviendo. Pero ¿qué fue lo primero que él hizo? Veamos ahí en la Biblia, por favor, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. 2 de Crónicas, capítulo 29. 11 y 12. Ahora bien, está junto a mi corazón el celebrar un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que su poder ardiente se vuelva a ir contra nosotros. Ahora, hijos míos, no se entreguen al descanso, porque ustedes son aquellos a quienes Jehová ha escogido para que estén de pie delante de él, para ministrarle y para contribuir con sus ministros y hacedores de un sacrificio, o para continuar como suministros y hacedores de humo de sacrificio. Ante esta proclamación del rey, sigue el relato de que los sacerdotes, los levitas, se levantaron y empezaron primero de todo a limpiar el templo. Si ustedes analizan en su ayuda en la gráfica, se puede ver cómo nos muestran que los primeros 8 días del mes de Nisan empezaron la limpieza del templo, una limpieza que fue bastante ardua,
iniciando en la casa de Jehová, podemos ver en el número 1 adentro. Después empezaron el pórtico, la parte final, o en el patio. Todo eso duró 16 días. Entonces vemos cómo todos estuvieron dispuestos no solamente a decidirse a adorar a Jehová, sino a esforzarse por limpiar el templo. Esto nos muestra que es un gran ejemplo de que cuando se nos insta, nos estimula a hacer el aseo, por ejemplo, al alzador del reino, que representa como el templo de Jehová, en ese momento debemos estar todos dispuestos a contribuir, ¿cierto?, a poder hacer esa limpieza. Porque antes de adorar a Jehová, ellos quisieron limpiar, se procuraron o se preocuparon porque estuviera limpio la casa de Jehová. Ese es un gran ejemplo que debemos imitar en el caso del rey Ezequías. Siguiendo con lo que podamos aprender de ese esfuerzo que él hizo, no solamente él se contentó con limpiarlo, sino que invitó a todos a celebrar lo que en su momento era, digamos que la fiesta más importante del pueblo de Dios, que era la Pascua. ¿Y cuándo se celebraba la Pascua? El 14 de diciembre. Pero resulta que ellos, por estar limpiando el templo, no alcanzaron a esa fecha. Pero mire lo que él tuvo en cuenta, según 2 Crónicas, capítulo 30, versículo 2. Hay una ley que Dios permitía hacer algo. Vamos a buscar el capítulo 30 de 2 Crónicas, versículos 2 y 3. Sin embargo, el rey y sus príncipes y toda la congregación de Jerusalén se resolvieron a celebrar la Pascua el mes segundo, porque no habían podido celebrarla en aquel tiempo, porque por una parte no se había santificado suficientes sacerdotes y por otra parte el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Entonces vimos cómo había una provisión que la ley permitía que en el segundo mes se hiciera la celebración por dos circunstancias. Ahí vimos claramente que era que no había suficientes sacerdotes y que tampoco se había reunido a la gente. Por eso lo siguiente que hizo Ezequías para poder celebrar esta fiesta fue llamar o enviar mensajeros por todo el territorio. Nuevamente vamos a nuestra guía y podemos ver ahí cómo se ve un dibujo donde se muestra la distancia donde tuvieron que ir los mensajeros, ¿cierto?, tanto hacia Adán, la parte de arriba de Israel, como hacia Judá o Beerselá, que es la parte de abajo de Israel. Él hizo referencia o invitó a todos estos hermanos que estaban en todas esas tierras para que acudieran. ¿Cómo respondieron ellos? Se muestra la Biblia de que muchos apropiadamente respondieron que sí, otros se burlaron, pero definitivamente todos los que llegaron a la Pascua estuvieron muy felices. Tanto es que después de la Pascua celebraron por 7 días lo que llaman la fiesta de las tortas no fermentadas. Y fue tanto el gozo de reanudar nuevamente la oración de Jehová que la siguieron por 7 días más. Esto nos muestra de que siempre el pueblo de Jehová, al adorarlo a él, debemos estar todos gozosos, dispuestos, ¿cierto?, para hacer su voluntad, al igual como ellos lo estuvieron dispuestos a hacerlo. Podemos comparar, digamos, que la distancia que tenía estas personas a Jerusalén no es ni la mitad de la distancia que nosotros tenemos para ir, o es el doble, perdón, para ir a nosotros a Galapa. ¿Qué tan dispuestos estamos cada vez que hay una asamblea en Galapa? Debemos ver que en ese tiempo, hoy vamos en un bus con aire acondicionado, tranquilo, dispuesto, tuve que mejorar un poquito, pero ellos antes era o en caballo o a pie muchas veces. Entonces esto nos muestra de que el esfuerzo que hicieron estos cristianos para adorar a Jehová fue recompensado porque lo estamos nosotros dispuestos hoy a esforzarnos por servirle a Dios. Es algo que debemos meditar y seguramente estos relatos nos estimulan a hacerlo. Finalmente, quiero comentarles la parte final que tuvo Ezequías. Vemos que él, con la aprobación de Jehová, fue recompensado porque aún cuando Senaquerib, el rey de Asiria, quería invadir Judá, o invadió Judá, pero amenazaba a Jerusalén,
Él confió en Jehová, le oró a él y Jehová le respondió. ¿De qué forma? De que libró a Senaquerib, lo libró de él, tanto es que hasta sus propios hijos lo mataron. Es decir, ese enemigo Jehová se encargó de él. Pero quisiera que leyéramos en el capítulo 32, versículo 21, qué fue lo que le pasó a Ezequiel, que también aprendemos el ejemplo que quiero resaltar en esta noche. 32, 21. Dice: y Jehová procedió a enviar un ángel y a traer a todo hombre valiente, poderoso y a caudillo y jefe en el campamento del rey de Asiria, de manera que éste se volvió con rostro avergonzado a su propio país. Más tarde entró en la casa de Dios y allí ciertos individuos que habían salido de sus propias entrañas lo hicieron caer a espada. Así fue que Jehová libró o escuchó y respondió la oración que hizo Ezequías. Lo que nos sigue mostrando es que después se enfermó Ezequías y Jehová también lo libró. Pero lastimosamente Ezequías no le dio las gracias a Jehová, porque él, aunque enfermó y estaba a punto de morir, le oró a Jehová, Jehová lo sanó. ¿Y qué hizo él? Bueno, miren lo que dice el 25. Pero Ezequías no respondió según el beneficio que se le había hecho. Es decir, no reconoció que Jehová era quien le había librado hasta de la muerte, porque su corazón se hizo altivo y vino a haber indignación contra él y contra Judá y Jerusalén. A veces podemos tener esa actitud, ¿cierto? De pronto no agradecemos a Jehová todos los logros que hemos tenido, de pronto somos buenos maestros o somos buenos discursantes y creemos que eso es por mérito propio. No le damos las gracias a Jehová que nos ha dado esas cualidades para utilizarlas en la enseñanza de su palabra. Gracias a que Ezequías rápidamente, como dice el versículo 26, digamos que combatió esto con el antídoto que nosotros también debemos hacer. ¿Cuál fue? Leamos el 26. Sin embargo, Ezequías se humilló por su altivez de su corazón. Él y los habitantes de Jerusalén, y la indignación de Jehová no vino sobre ellos en los días de Ezequías. ¿Ustedes notó usted cómo podemos combatir esa altivez? Siendo humildes. Por eso debemos imitar el ejemplo de Ezequías de ser humildes. Finalmente podemos ver cómo el esfuerzo que hizo Ezequías, tanto físico como se puede decir que mental o de su comportamiento, para adorar a Jehová, tuvo buenos resultados. Finalmente Jehová lo bendijo hasta el día de su muerte. El relato muestra que tuvo riquezas, un buen reinado que siempre apoyó las verdades de Jehová. Nosotros de igual manera debemos seguir el ejemplo de Ezequías al ser humildes y esforzarnos, ya sea cual la circunstancia que tengamos, de hacer la voluntad de Jehová siempre. Y recuerde que eso va a redundar en qué, en que nuestro futuro puede ser un futuro muy prometedor, un futuro donde usted no va a morir y va a vivir para siempre aquí en la tierra bajo el gobierno de Dios. Muchas gracias, hermano Uriel, por explicarnos detalladamente el ejemplo de Ezequías en cuanto a esforzarnos por seguir la adoración verdadera. Ahora en la siguiente parte vamos a analizar lo que son el tema busquemos perlas escondidas. ¿Qué maravillosos tesoros podemos sustraer de la lectura bíblica de esta semana? Bueno, este es un análisis por preguntas y respuestas que estará a cargo de nuestro hermano Julio Ortega. Y recuerde que las respuestas son de 30 segundos. Basado en la lectura bíblica de esta semana, vamos, por favor, hermanos, a dirigirnos a la Biblia, a buscar un texto, 2 de Corintios, capítulo 29, versículo
capítulo 11. ¿Quién puede hacernos el favor de leer? Segunda de Crónicas, perdón. Hermana Che. Ahora, hijos míos, no se estén al descanso, porque ustedes son aquellos a quienes Jehová ha escogido para estar de pie delante de él, para ministrarle y para continuar como sus ministros y hacedores de humo de sacrificio. Muchas gracias, hermano. La pregunta basada en el texto: ¿cómo podemos imitar a Ezequías al establecer nuestras prioridades? Recuerde, hermano, que es con participación de ustedes. Hermana Yasmin. Vemos que Ezequías, cuando heredó el reino de Judá, aunque la nación se encontraba pobre en sentido espiritual y material, él se centró principalmente en restaurar la adoración pura y lograr que esta nación recobrara su relación especial con Jehová. Esto nos enseña que para nosotros también debe ser más importante dedicar tiempo, dar prioridad a los asuntos espirituales y no para adquirir de pronto riquezas, posesiones, sino más bien dedicarnos a lo que Jehová nos pide. Así es, hermano, muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más desea aportar? Hermana María de Zabaleta. Entonces vemos que Ezequías demostró ser un hombre espiritual, ¿verdad? Porque lo primero que él puso en primer lugar fue restablecer la adoración verdadera y ayudar a sus hermanos en este asunto tan importante. Entonces nosotros demostramos que somos espirituales cuando lo más importante en nuestra vida es los asuntos espirituales o el reino de Dios. Así es, hermana, muchas gracias por su comentario. Ahora, por favor, dirijámonos ahí mismo en el libro de Segunda de la Crónicas, el capítulo 32, el versículos 7 y 8. Hermana Ligia, por favor. Sean animosos y fuertes, no tengan miedo, ni se aterroricen a causa del rey de Asiria, ni debido a toda la muchedumbre que está con él, porque con nosotros hay más que los que hay con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestra batalla. Y el pueblo empezó a apoyarse en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Muchas gracias por su lectura, hermano. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer a fin de prepararnos para las dificultades futuras? Hermana Marcia Valí. Al igual que Ezequías, debemos ser muy animosos y fuertes y nunca sentir miedo, porque Jehová Dios siempre estará con nosotros. Jehová siempre estará de la mano con todos nosotros si lo buscamos, y Él siempre nos va a ayudar en los momentos difíciles y en las dificultades. Muchas gracias, hermana. Hermana Esther. Aprender a obedecer las instrucciones aun cuando no nos parezcan prácticas ni razonables, como en el caso de Moisés, a quien se le dio la instrucción de huir en dirección al mar. Hubo quienes pensaron que quedarían atrapados entre el mar y los egipcios, pero Jehová los libró. Muy bien, muchas gracias, hermana. Esa es una de las que se nos muestra en la atalaya. Hermano Orlando. También hay que tener en cuenta los compatriotas acerca de los trabajos seglares, y no es el momento de estar confiando en trabajos o posiciones seglares, y sino en nuestra confianza en posiciones humanas, instituciones humanas. Más bien tenemos que poner nuestra confianza en el reino de la gracia de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano. Hermana Alexandra, segunda sala, por favor.
y podemos extraer 3 puntos. Primero, estar preparados para el ataque asirio, en este caso para la gran tribulación. Por eso, para nosotros mantenernos preparados, debemos fortalecer nuestra fe en Dios. Y este es el momento de ya no esperar que nos coja desprevenidos, no sentirnos bien en una relación con Jehová. También menciona que los ancianos deben estar totalmente convencidos con todas las instrucciones que se den, porque ellos también serán, digamos, una fortaleza para la congregación. Y el tercer punto es que no importa, como comentaba la hermana Esther, las instrucciones que se den, debemos tener la plena confianza que Jehová sí las ha dado y así las realizará, aunque nos parezcan de pronto absurdas desde el punto de vista humano. Muchas gracias, hermano, por su buen comentario. Ahora, ¿qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Aldair. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 3, nos muestra que Ezequías consultó a los príncipes y a los hombres poderosos, y juntos decidieron cegar las aguas de los manantiales que estaban fuera de la ciudad. Lo que me enseña es Jehová que usa a hombres valientes a fin de proteger a su pueblo. Pero aunque está dispuesto a hacer por nosotros lo que podamos hacer con nuestra propia cuenta, también Él quiere que nosotros hagamos todo lo que está en nuestras manos. Muchas gracias, muy buen punto, hermano. Sí, lo primero que hizo fue limpiar el templo. Por lo tanto, es una muestra de que Jehová es un Dios limpio y quiere que lo adoremos limpiamente. También debemos hacerlo en sentido moral y también en sentido físico. Eso nos caracteriza a nosotros como testigos de Jehová, y eso es un buen ejemplo a seguir. Gracias, hermano. Ahora, en cuanto a la predicación, ¿qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la predicación? Hermana Liliana Morinel. Y por ejemplo, donde se nos explica que el rey envía mensajeros por todo Barseba y otras regiones de Israel para invitarlos a celebrar la Pascua, y muchas personas se burlan, pero otras aceptan la invitación. Entonces esto me enseña que en la actualidad, pues también nuestra obra de invitar a las personas a adorar a Jehová por nosotros, encontraremos personas que se burlarán de nuestro mensaje, pero que esto no nos debe desanimar. Pero también encontraremos a muchos que aceptarán la invitación y que de hecho están aquí con nosotros reunidos adorando a Jehová. Gracias, hermana. Algo para tener en cuenta, ¿verdad? La hermana Isa, por favor. En segundo las Crónicas 38:9, donde Ezequías les manda carta a toda Judá y Israel diciéndoles que no endurezcan su servir como lo hicieron sus antepasados, y que en vez de eso le sirvan a Jehová, porque es un Dios benévolo, tierno y misericordioso. Entonces podemos mostrar a las personas que el hecho de que parientes nuestros no quieran aceptar el mensaje, eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir la misma senda. Entonces es una oportunidad de que se den a conocer, conozcan a Jehová y puedan servir. Muchas gracias, hermano. Bueno, de esta manera damos un paso ahora a la lectura de la Biblia. Gracias, hermano Julio, por ese análisis de la lectura bíblica. Ahora vamos a prestar atención, ya para finalizar esta sesión, la lectura de la Biblia que va a estar a cargo del jovencito Alejandro Fontalvo. Él nos va a estar viendo el relato bíblico de Segunda Crónicas, capítulo 31, versículos 1 al 10. Vamos a prestar atención. Y tan pronto como acabaron todo esto, todos los israelitas que se hallaban allí salieron a las ciudades de Judá y procedieron a quebrar las columnas sagradas y a cortar los postes sagrados y a demoler los lugares altos y los altares de todo Judá y Benjamín y en Efraín y Manasés, hasta que hubieron acabado. Después de lo cual
Todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada cual a su propia posesión. Entonces Ezequías estableció las divisiones de los sacerdotes y de los levitas en sus divisiones, cada una en conformidad con su servicio para los sacerdotes y para los levitas. En cuanto a las ofrendas quemadas y los sacrificios de comunión para ministrar y para dar gracias y alabanza en las puertas de los campamentos de Jehová. Y hubo una porción del rey de sus propios bienes para las ofrendas quemadas de la mañana y de la tarde, y también para las ofrendas quemadas para los sábados, para la luna nueva y para los periodos de fiesta, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová. Además dijo al pueblo: los habitantes de Jerusalén querían una porción de los sacerdotes y de los levitas, a fin de que estos se adhirieran estrictamente a la ley de Jehová. Y tan pronto como a la palabra prorrumpió, los hijos de Israel aumentaron las primicias del grano, vino nuevo y aceite, y miel y todo el producto del campo. Y el 10º de todo lo trajeron en abundancia. Y los hijos de Israel y de Judá que moraban en las ciudades de Judá, sí, ellos mismos trajeron el 10º de las reses vacunas y las ovejas y el 10º de las cosas santas, las cuales santificaban a Jehová su Dios. Lo trajeron y así dieron montones sobre montones. El tercer mes ellos dieron principio a los montones colocando la capa de más abajo, y en el 7º mes acabaron. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, procedieron a bendecir a Jehová y a su pueblo Israel. Con el tiempo Ezequías inquirió a los sacerdotes y de los levitas respecto a los montones. Entonces Azarías, el sacerdote principal de la casa de Salón, le dijo: sí, digo, desde el tiempo en que comenzaron a traer la contribución a la casa de Jehová, ha habido comer y quedar satisfechos, y ha habido un sobrante en abundancia, porque Jehová mismo ha bendecido a su pueblo y lo que ha sobrado es esta gran copia. Ahora sí los ayudantes. Queda de bajar. Muchas gracias, Alejandro, te quiero felicitar por tu excelente lectura. Es el reflejo de una buena preparación. Te quiero animarte a que sigas así, eso es algo que te ayudará mucho a progresar en el servicio a Jehová. Quiero destacar un punto muy interesante que vi en tu asignación en tu lectura y está en la página 135 del libro Benefícese. Allí se habla sobre el tema aplomo. ¿Qué es el aplomo? Dice: actuar y expresarse con calma y dignidad. Una manifestación, por decir así, de serenidad, y de esa manera demostramos que realmente estamos convencidos de lo que estamos leyendo y somos conscientes de que la información que estamos transmitiendo es de mucha importancia para quien nos escucha. Es normal, como dice el libro, de que muchos nos pongamos nerviosos, sobre todo cuando estamos en auditorio. Sin embargo, es importante reflejar aplomo. ¿Por qué? Porque si tenemos aplomo, es muy probable que los presentes se concentren en lo que estamos diciendo. Y no se van a concentrar de pronto en que estamos nerviosos, en que nos estamos equivocando. No, ellos van a más bien concentrarse en la información que le estamos transmitiendo. Por eso quiero felicitarte y seguir animándote que sigas así, en esa excelente lectura de la Biblia, ¿viste? Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, ya después de esta lectura vamos a pasar, hermanos, a la siguiente sección de nuestro reunión Vida y Ministerio Cristiano. Vamos a tocar el tema Seamos Mejores Maestros. En este nuevo formato, la primera semana de cada mes no se van a hacer presentaciones locales, más bien se van a hacer un análisis con el auditorio, que se van a colocar algunos videos de la presentación de la revista Atalaya, La Despertar u otra publicación. Entonces vamos a ver 3 videos y vamos a analizarlos.
Cada vez Este que mes aquí se va a hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con preparar el terreno. Así que cuando observemos cada una de las presentaciones de los videos, vamos a fijar en cómo la persona preparó el terreno para estimular a la persona en la palabra, a escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver el primer video que tiene que ver con la presentación de la revista La Atalaya. Esas presentaciones se encuentran allí en su formato de vida del Ministerio Cristiano. Ya lo ve. Buenos días, me llamo Katy y ella es mi amiga Laura. ¿Cómo se llama usted? Susana, Encantada, Susana. igualmente. Tiene una casa muy bonita. Se ve que se preocupa por tenerla tan bien arreglada. Gracias. Me gusta cuidarla. ¿Qué le hiciste? Se nota. Me gustaría saber su opinión sobre lo que la Biblia dice aquí. ¿Piensa que el mundo sería un lugar mejor si todos siguiéramos este consejo bíblico? Dice, deseamos comportarnos honradamente en todas las cosas. Pues sí, es un buen consejo. Así es. Y es interesante que la Biblia nos anime a ser honrados en todas las cosas. La honradez influye en todo aspecto de nuestra vida. Y de eso habla este número de la revista La Atalaya. ¿Le gustaría Ya no leerlo? ve que cuando está pegado Bueno, si le parece, cuando vuelva a pasar por aquí, podríamos hablar de si llegará el día en el que toda la gente sea honrada. Me parece bien. Ahí aprendemos. Muy bien, entonces, una pregunta para el auditorio. ¿Cómo preparó la hermana el terreno para estimular a la persona a analizar la palabra de Dios? Hermana Verde. Vemos que la hermana fue observadora y encomió al amo de casa por la labor que ella estaba realizando. Eso abrió o dio paso a entablar una conversación con ella y de esta manera le pudo introducir el tema. Bien. Entonces eso es muy importante, hermano. Preparar, a estimular a la persona que preste mucha atención a la información que se le va a transmitir porque es muy importante para ella. De hecho, sí notó como resaltó, hermana, los puntos claves del artículo, porque es importante eso, resaltar algunos puntos claves cuando hablemos con el amo de casa. Hermana Yasmín. Sí, esto despierta el interés del amo de casa por el artículo y de pronto eso lo motiva a querer leerlo. Correcto, muchas gracias. Entonces ahora vamos a observar la segunda presentación de la revista Atalaya. Ahora nuevamente vamos a concentrarnos en cómo preparó el terreno y note también la gran diferencia que hay entre esta presentación y la anterior. ¿Cuál? Ahora se logra. Hola, me llamo Esteban. ¿Y tú? Roberto. Mucho gusto, Roberto. Te visito porque me gustaría saber tu opinión sobre esta pregunta. Fíjate, dice, ¿qué sucede al morir? Algunas personas creen que seguimos viviendo en otro lugar, pero otras piensan que la muerte es el fin de todo. ¿Qué crees tú? Pues, la verdad, no sé. Hay quienes piensan que habría que estar muerto para saber la respuesta, y no es nuestro caso, ¿no? Claro. La Biblia da una respuesta sencilla y clara. Mira qué dice Eclesiastés 9:5, que se cita aquí. Los muertos no tienen conciencia de nada. En otras palabras, cuando morimos, dejamos de existir. Oh, qué interesante. Este artículo habla un poco más de lo que la Biblia dice sobre este tema. ¿Por qué no lo lees? Me gustaría saber tu opinión. Bien, de acuerdo. Esta es una buena hora para encontrarte. Tal vez podamos vernos de nuevo la próxima semana. Sí, seguramente esté. Perfecto. Entonces nos vemos.
lo último recapta. En este segundo video, cómo el hermano preparó el terreno. ¿Qué hizo él ahora? Ahora este va a venir seguido. Hermano Hernán. Como que él ahí le preguntó que si la hora en que lo estaba visitando la primera vez era adecuado para volverlo a visitar. Muy bien, exacto. Hermana Alessandra. Inició la conversación directamente con una pregunta, le comentó lo que opinaban algunas otras personas y después le dijo qué opinaba él al respecto. Con eso fue digamos que preparando el terreno, y entonces el amo de casa ya empieza a expresar su opinión y le hace la presentación. No era el tema principal de la atalaya, sino de la información que está al respaldo. Muchas gracias. Hermana María Zabaleta. Comenzó después de saludarlo, ¿verdad? Comenzó inmediatamente y entregó la revista en su propia mano. Y al hacerle la pregunta, el hermano lo animó a ver el texto bíblico, ¿cierto? De que se ateste. ¿Por qué es apropiado que nosotros hagamos eso? Que la persona vea la respuesta allí en la Biblia. Allá según esa hermana Yasmín. Pues hermana, es muy importante mostrarle a las personas que lo que se está diciendo es algo textual, no son palabras nuestras, porque las personas vayan a decir, no, me dijo tal persona, sino que fue de la misma Biblia, la cual se le está aclarando la idea o la inquietud. Muchas gracias. Eso es. Hermana Bel. Y efectivamente, cuando nosotros leemos directamente de la Biblia, eso le da más peso a lo que nosotros estamos comentando a la persona y así es que está más sincero. Muy bien. Ahora vamos a ver, por favor, prestar atención a la tercera y última presentación, utilizando el folleto Buenas Noticias. Hola, mi nombre es Débora y ella es Inés. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me alegro. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Encantada de conocerla, Carmen. La estamos visitando para ofrecerle un curso gratuito de la Biblia. Este folleto muestra cómo hallar respuestas a preguntas importantes. ¿Ha tenido oportunidad de leer la Biblia? Sí, la he leído. ¡Qué bien! Si me lo permite, le mostraré lo fácil que es estudiar con ayuda de este folleto. Mire, por ejemplo, la lección 2. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Dios es el creador de todas las cosas. Siempre ha existido y nunca dejará de existir. De Él provienen las buenas noticias que se hallan en la Biblia. Como nos dio la vida, solo Él se merece que le sirvamos y adoremos. Note que se nos anima a leer lo que dice Revelación o Apocalipsis 4:11. Este versículo da una excelente respuesta a la pregunta del principio. Fíjese lo que dice. Digno eres tú, Jehová nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Según estas palabras, ¿por qué deberíamos entonces adorar a Dios? Bueno, Él nos creó. Exacto. Me encantaría seguir la conversación. ¿Le puedo enviar un mensaje? Sí, anote mi número. Muy bien. Muy bien, nuevamente vamos a hacer la pregunta. El tema que estamos resaltando es cómo preparó la hermana entonces ahora el terreno con el folleto Buenas Noticias. Hermano Julio. Notamos que la hermana utilizó el método directo
la saludó, se presentó y enseguida le dijo que tenía una publicación en sus manos y que le gustaría analizar el primer párrafo con ella. Vemos que la señora no se mostró de una manera sorprendida, sino que la hermana le explicó con de antemano qué es lo que iba a hacer con él. Muchas gracias. Hermano Orlando. Y una cosa también empleó uno de los métodos hoy como el teléfono para comunicarte por medio de un mensaje. O sea, si de pronto se encontraba dentro del lugar, se podía comunicar con ella y si estaba ahí en casa, pues con la prima llegar y que hubiera quedado en la vez. Muchas gracias. Por ejemplo, si usted se vaya a la última página del Vida del Ministerio Cristiano, ahí va a notar la presentación que hizo la hermana del folleto. ¿Y cuál es la sugerencia para dirigir estudios bíblicos como una buena noticia? Bueno, la sugerencia dice, primero, leerle la pregunta que está numerada, la principal. O sea, resaltarle el tema principal a la persona. Luego, leerle el párrafo, o sea, analizarlo con él. Si hay más o dos párrafos, pues también hay que hacerlo. Y por último, pedirle a la persona que conteste a la pregunta. Pero para eso, la invitamos a que lea el texto bíblico que está ahí en negrilla, porque ahí está la respuesta. Esa es la manera eficiente como nosotros debemos usar esta maravillosa herramienta. Entonces, como habrán notado, hermanos, todas estas presentaciones fueron sencillas, ¿cierto? Fue cuestión de unos pocos minutos, donde se le mostró a la persona un tema, se le animó a que viera la respuesta a la luz de la Biblia y se preparó el terreno para que ella pudiera seguir recibiendo esa información. Obviamente esta presentación es un modelo, no es que vamos a hacerlo, de pronto vamos a hacerlo mecánicamente, no lo vamos a aprender de memoria, sino que es como una guía. De hecho allí, si usted nota en la parte de adelante, nosotros ahí tenemos también una sección donde podemos escribir nuestras propias presentaciones. Queremos animarlo a eso, hermano, que allí usted, por favor, en ese espacio, coloque sus propias presentaciones y esa es la que usted también puede utilizar en el servicio del campo. De esa manera podemos sacarle maravilloso provecho a esta sesión. Bien, por favor, ahora vamos a hacer un cambio, vamos a la siguiente parte, nuestra vida cristiana. Pero para ello, por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar un cántico de alabanza a Jehová. El cántico es